Su secretaria me guiñó un ojo mientras derramaba café en mi blusa. Ups, se rió, mirando a mi esposo como si fuera de su propiedad. En la reunión de la junta, entré con un traje sastre y dejé caer el micrófono, literalmente. Acabo de comprar el 51% de la compañía. Ya no es su secretaria, la ascendí a conserje. Disfruta el trapeador. El guillo de su secretaria, mientras derramaba café en mi blusa, quemaba más que el líquido hirviendo que había empapado mi blusa de seda color crema apenas unas horas antes. Estaba de pie en mi vestidor, mirando la prenda manchada que había tirado sobre el cesto de la ropa sucia, aún sin poder procesar lo que había sucedido hoy en Crawford Industries. Una compañía que una vez llevó mi ADN en cada ladrillo, política y apretón de manos, ahora era un lugar donde yo, Ruby Crawford Hamilton, era tratada como una extraña no deseada. Antes de continuar mi historia sobre cómo recuperé el legado de mi familia, quiero agradecerles por unirse a mí en este viaje de redescubrimiento y empoderamiento. Si las historias sobre defenderse y luchar por lo que legítimamente les pertenece resuenan en ustedes, consideren suscribirse. Es completamente gratis y los conecta con otras personas que creen en preservar lo que más importa. Ahora, profundicemos. Pasé los dedos por la fila de trajes sastre que no había usado en 15 años, cada uno con las etiquetas de precio aún puestas, compras impulsivas para un regreso a la vida corporativa que nunca se materializó. Más allá de ellos colgaba la fotografía descolorida de mi padre y yo, de pie frente al edificio original de Crawford Industries, un almacén convertido con un letrero pintado a mano. El brazo de papá estaba envuelto protectoramente alrededor de mis hombros. Su rostro curtido brillaba de orgullo mientras sostenía las llaves de nuestro futuro. «Recuerda lo que importa, niña Ruby», decía Matthew Crawford, con su voz como cuero gastado. «No se trata del dinero en el banco, se trata de construir algo que te sobreviva». Mi padre comenzó Crawford Industries en nuestro garaje con nada más que una taladradora de segunda mano y una determinación inquebrantable. Para cuando me gradué de la universidad, la compañía empleaba a más de 200 personas, la mayoría de nuestro vecindario, muchas emparentadas entre sí, todas tratadas como extensiones de nuestra familia. Papá insistió en que aprendiera el negocio desde cero. Las vacaciones de verano significaban trabajar en envíos, luego en contabilidad, luego en ventas. Después de la escuela de negocios, me convertí en la gerente de operaciones más joven en la historia de la compañía. Los empleados me respetaban, no porque fuera la hija del jefe, sino porque recordaba los nombres de sus cónyuges y preguntaba por los partidos de béisbol de sus hijos, porque llevaba galletas caseras a las reuniones y me quedaba hasta tarde ayudando al personal de limpieza cuando se acercaban los plazos, porque era la hija de mi padre en más que solo el nombre. Luego llegó Bentley Hamilton, encantador, ambicioso, con un discurso de ventas que podía seducir incluso a los clientes más reacios. Se unió nuestro equipo de ventas e inmediatamente rompió los récords de la compañía. A diferencia de los otros recién llegados, se tomó el tiempo para aprender nuestra historia, para comprender la filosofía comercial de Crawford. Integridad, con un apretón de manos. O eso pensé. «Eres el corazón de este lugar», me dijo Bentley en nuestra tercera cita, mientras caminábamos por la fábrica vacía después del horario laboral. «Tu padre construyó algo especial, pero tú eres quien lo hace latir». Le creí. Me enamoré de su visión de nosotros dirigiendo la compañía juntos algún día, continuando con el legado de papá mientras modernizábamos de manera responsable. El matrimonio llegó rápidamente, seguido de nuestro primer hijo. Apenas un año después, cuando nació el pequeño Matthew, mis prioridades cambiaron de la noche a la mañana. La compañía que había sido mi segundo hogar de repente se sintió menos urgente en comparación con el milagro en mis brazos. Bentley sugirió que tomara una licencia temporal, solo hasta que esté en la escuela, me aseguró, acunando a nuestro hijo. La compañía siempre estará allí. Estos momentos no. Papá expresó su preocupación durante nuestras cenas de domingo. Los negocios se tratan de consistencia, Ruby, advirtió, pasando las papas. Aléjate demasiado tiempo y la gente olvidará de quién es el nombre en el edificio. Pero yo estaba privada de sueño y enamorada de la maternidad. Nuestra hija, Eliza, llegó 18 meses después, y mi ausencia temporal se prolongó indefinidamente. Luego vino el derrame cerebral. En un minuto, papá estaba brindando en el picnic de la compañía. Al siguiente, estaba inconsciente en el césped, la mitad de su cuerpo repentinamente traicionándolo. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla de pasillos de hospital y un pronóstico devastador. Con papá incapacitado y yo abrumada con 2 niños pequeños, la junta nombró por unanimidad a Bentley como CEO interino, solo hasta que las cosas se estabilicen,
me aseguró el presidente de la junta, dándome palmaditas en la mano como si fuera una niña. Bentley entiende los valores de Crawford. Los primeros cambios parecieron inocuos. El boletín de la compañía se digitalizó para ahorrar árboles. Las bonificaciones anuales de Navidad se basaron en el desempeño en lugar de ser iguales en todos los departamentos. El picnic de la compañía se trasladó del parque local a un exclusivo club de campo. Cada vez que cuestionaba un cambio, Bentley tenía una explicación plausible, envuelta en terminología comercial que hacía que mis preocupaciones domésticas sonaran ingenuas. Los márgenes se están reduciendo, Ruby. Podemos mantener los valores de tu padre sin aferrarnos a prácticas obsoletas. 5 años después del derrame cerebral de papá, visité la sede para dejar galletas caseras para el día de agradecimiento a la administración, una tradición que papá comenzó hace décadas. La recepcionista, una joven a la que nunca había conocido, me pidió mi identificación cuando mencioné que era la hija de Matthew Crawford. Me miró sin comprender. No estoy familiarizada con ese nombre. Está en contabilidad. Y esa noche, confront a Bentley Durrani la cena. Ya nadie sabe quién es papá. Bentley tomó su copa de vino, sin mirarme a los ojos. Hemos tenido una rotación significativa, Ruby. No puedes esperar que la gente nueva conozca la historia antigua. ¿Historia antigua? Papá fundó esa compañía. Su nombre está literalmente en el edificio. Es solo evolución empresarial, nada personal. Pero era personal. Cada visita posterior reveló otra pieza de mi padre borrada, la declaración de misión que él elaboró, calidad, integridad, familia, desapareció del membrete. La pared de premios al servicio de los empleados fue reemplazada por elegantes pantallas digitales que mostraban los precios de las acciones. La cómoda sala de descanso donde papá organizaba celebraciones mensuales de cumpleaños se convirtió en un espacio de colaboración estéril con muebles modernos incómodos. La Navidad pasada, la fiesta de la compañía excluyó a los empleados jubilados por primera vez en la historia de Crawford. Cuando la señora Bernati, la primera contadora de papá, me llamó llorando después de no recibir una invitación, algo dentro de mí se rompió. Conduje al centro de vida asistida donde ahora residía papá. Su cuerpo, una vez poderoso, disminuido, pero sus ojos aún agudos. Él está cambiando todo, susurré, sosteniendo su mano sana. Crawford Industries ya no se siente como nuestra. Papá apretó mis dedos con sorprendente fuerza. Con un discurso trabajoso, logró pronunciar 4 palabras claras que me atormentaron durante meses. Entonces recupéralo. Descarté la idea como imposible. Había estado fuera demasiado tiempo. La junta ahora estaba compuesta por aliados elegidos a dedo por Bentley. Mi guardarropa corporativo acumulaba polvo mientras yo llevaba a los adolescentes y coordinaba la atención médica de papá. ¿Cómo podría reclamar una compañía que había seguido adelante sin mí? Luego vino el incidente del café de hoy. La crueldad calculada de Savannah Miller y la respuesta desdeñosa de mi esposo no eran solo un drama en el lugar de trabajo. Eran síntomas de cuán lejos había caído Crawford Industries de la visión de mi padre. Mientras tocaba la blusa manchada, las palabras de papá resonaron de nuevo. Entonces recupéralo. Por primera vez en 15 años, estaba lista para intentarlo. Me desperté a la mañana siguiente con una nueva determinación. Las palabras de papá, aún resonando, recupéralo. Mi primer paso sería reconectarme con la compañía, no como la esposa de Bentley, pasando con golosinas caseras, sino como una Crawford, afirmando su presencia. Elegí una blusa sencilla de seda color crema y una falda lápiz color carbón, profesional pero no imponente, y conduje al centro la reluciente edificio de cristal que había reemplazado la modesta sede de ladrillo de papá hace 5 años. El guardia de seguridad en la recepción no me reconoció. «Tendré que ver alguna identificación, señora», dijo, apenas levantando la vista de su monitor. Presenté mi licencia de conducir, tragándome la amarga píldora de que, en otros tiempos, todos los empleados conocían de vista a la hija de Matthew Crawford. La señora Hamilton para ver al señor Hamilton, anunció por teléfono después de revisar su lista de visitantes. No, no está en la agenda. Visita de la esposa. La palabra esposa tenía el sutil peso de la inconveniencia. Fui registrada como una interrupción personal, no como una cortesía profesional. Las puertas del ascensor se abrieron al piso ejecutivo, un espacio irreconocible de mis días como gerente de operaciones. Atrás quedaron las cálidas paredes con paneles de madera y las fotos familiares de las celebraciones de hitos de los empleados. Todo era cromo, vidrio y blanco austero. El aire perfumado con algo sintético que me recordaba a los vestíbulos de los hoteles. Incluso la iluminación se sentía dura,
diseñada para la alerta más que para la comodidad. Señora Hamilton, se acercó una joven, moviéndose con eficiencia práctica con tacones increíblemente altos. ¡Qué sorpresa! No la esperábamos. Su sonrisa reveló dientes perfectos, pero no llegó a sus ojos. Su gafete la identificó como Savannah Miller, asistente ejecutiva. No podía tener más de 26 años, con una elegante cola de caballo tan apretada que parecía dolorosa y una falda tan ajustada que restringía sus pasos a pequeños y medidos pasos. «¿Está disponible Bentley?» «Pensé que podría llevarlo a almorzar», dije, igualando su tono cortés mientras notaba cómo se había colocado entre yo y el pasillo que conducía a su oficina. La expresión de Savannah parpadeó casi imperceptiblemente antes de recuperar su barniz profesional. «Está en una conferencia telefónica que debería terminar en breve. ¿Por qué no la acomodo en la sala de espera? ¿Puedo traerle un café?» La sala de espera resultó ser un arreglo estéril de sillas modernistas incómodas cerca del ascensor, no la oficina de Bentley, como lo dictaría el protocolo para la esposa del CEO. Había sido relegada al estado de visitante. «Café negro, por favor», respondí, observándola retirarse hacia la sala de descanso a través de las paredes de vidrio. La observé escribir rápidamente en su teléfono antes de preparar el café. Sus labios se curvaron en lo que parecía ser diversión. Regresó con 2 tazas de café, entregándome una mientras se quedaba con la otra, adornada con una huella perfecta de lápiz labial rojo brillante, para ella. «El señor Hamilton debería estar libre pronto», dijo, permaneciendo de pie aunque había sillas vacías. «Ha estado bajo mucha presión últimamente con la fusión de Anderson. Me he quedado hasta tarde la mayoría de las noches para ayudarlo a manejar la carga de trabajo». El énfasis en noches no era sutil, ni la forma posesiva en que ajustó su blusa, llamando la atención sobre el gemelo con monograma que aseguraba el puño de su manga, un gemelo que Bentley le había regalado por nuestro 10º aniversario. Estaba contemplando esta revelación cuando la risa de Bentley resonó por el pasillo, esa risa específica que reservaba para clientes importantes y miembros de la junta. El comportamiento de Savannah se transformó instantáneamente, su postura se enderezó, sus ojos brillaron con anticipación. Bentley dobló la esquina, enfrascado en una conversación animada con 2 hombres con trajes caros. Vaciló momentáneamente al verme, pero se recuperó rápidamente. «Ruby, qué sorpresa». Me besó la mejilla de manera superficial antes de hacer las presentaciones. «Caballeros, mi esposa, Ruby. Estos son los hermanos Anderson, nuestros nuevos socios de adquisición». Savannah dio un paso adelante con gracia practicada. «Su café, señor Hamilton, preparado tal como le gusta». Le entregó la taza marcada con lápiz labial con una sonrisa que contenía toda una conversación privada. Cuando Bentley la aceptó, sus dedos se rozaron en un toque que se prolongó 2 segundos demasiado. Su anillo de bodas captó la luz fluorescente, el mismo anillo que le había puesto en el dedo hace 17 años cuando prometimos para siempre. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cámara lenta. Savannah giró hacia mí, con la taza de café aún ligeramente inclinada hacia adelante. Su tacón se enganchó en nada en absoluto, un tropiezo practicado, y de repente un líquido caliente cayó en cascada sobre mi blusa de seda. La mancha marrón se extendió por la tela color crema como una marca, una letra escarlata de traición. «Oh», jadeó Savannah, con los ojos muy abiertos por la sorpresa fingida. «Soy tan torpe. Déjame ayudarte a limpiar». Dio golpecitos ineficaces en mi blusa con un pañuelo de papel, logrando solo extender la mancha aún más. Luego vinieron las palabras susurradas que confirmaron que todo no estaba solo en mi imaginación. «Ups, le gusta desordenado», se rió, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírla. Sus ojos se dirigieron a Bentley con una intimidad inconfundible antes de agregar: «Deberías ver su oficina después de nuestras largas noches». Retrocedí, con el café goteando sobre mi falda mientras Bentley se acercaba con una mirada de leve preocupación que nunca llegó a sus ojos. «Los accidentes ocurren», dijo con desdén. «Savannah, lleva a mi esposa al baño, ¿quieres?» Así como así, fui despedida, una inconveniencia que se debía manejar mientras continuaban los asuntos importantes. En el baño, sequé mi blusa arruinada con toallas de papel, con las manos temblando por una mezcla de humillación y rabia. La puerta se abrió, revelando a una mujer mayor con un uniforme de Crawford Industries. Se quedó paralizada al verme. «Señorita Ruby, ¿es realmente usted?» A través de mis lágrimas, reconocí a Margaret Peters, la ex asistente ejecutiva de papá, que aparentemente había sido degradada al personal de mantenimiento. Su postura, una vez orgullosa,
ahora encorvada por la edad y quizás por la resignación. «Margaret, ¿qué te pasó?», pregunté, abandonando mi blusa para agarrar sus manos curtidas. «Reestructuración presupuestaria», respondió con una triste sonrisa. La mayoría de nosotros, los veteranos, fuimos trasladados después de que llegó el nuevo equipo del señor Bentley. Aquellos que no aceptaron los paquetes de jubilación anticipada fueron reasignados. Al menos todavía tengo seguro médico para los medicamentos de Arthur. Durante los siguientes 15 minutos, Margaret llenó los vacíos de mi conocimiento. Como Bentley había expulsado sistemáticamente a los empleados leales de papá. Como Savannah había aparecido hace 6 meses e inmediatamente se había establecido como intocable. Como circulaban rumores sobre fondos de la compañía que se desviaban a compañías fantasmas con estructuras de propiedad curiosas. «Tu padre estaría desconsolado al ver lo que está sucediendo», susurró Margaret. «El nombre Crawford ya no significa nada aquí, excepto en el membrete». Enderecé los hombros, cristalizando una decisión. «Todavía tienes acceso a los registros de la compañía. El personal de limpieza va a todas partes, ve todo», respondió con una mirada cómplice. «Nadie se fija en la mujer con la aspiradora». «Necesito información», dije en voz baja. «Registros financieros, actas de la junta, distribuciones de accionistas de los últimos 5 años». Margaret asintió lentamente. Ya era hora de que alguien mirara debajo de la superficie. «Reúnete conmigo mañana en Carson Diner, a las 7 de la mañana. Nadie de aquí come en lugares sin servilletas de tela». Mientras conducía a casa con la ropa manchada de café, la humillación se transformó en una fría y calculada resolución. No se trataba solo de la traición de Bentley o la crueldad de Savannah. Se trataba del legado de mi padre que se desmantelaba pieza por pieza. La compañía construida sobre la integridad se estaba pudriendo desde adentro. Hice 2 paradas en el camino a casa. Primero, al abogado de mi padre, que se había jubilado 3 años después de que Bentley asumiera el cargo. Luego, al banco donde papá había establecido mi fondo fiduciario, sin tocar desde el día de mi boda. Al caer la noche, había reunido el comienzo de un plan. Crawford Industries podría haber olvidado quién la construyó, pero estaba a punto de darles un buen recordatorio. Carson's Diner no había cambiado en 20 años. Las mismas cabinas de vinilo agrietadas, los mismos menús manchados de café, el mismo olor a grasa de tocino y jarabe de arce. Papá solía traerme aquí para desayunar los sábados antes de ir a la oficina. La familiaridad era reconfortante mientras me deslizaba en una cabina de la esquina a las 6:45 de la mañana. Pedía café negro y esperaba a Margaret. Llegó precisamente a las 7, llevando un maletín de cuero desgastado que reconocí como el viejo portadocumentos de mi padre. Margaret había envejecido visiblemente en los años transcurridos desde el derrame cerebral de papá. Su cabello, una vez castaño rojizo, ahora completamente plateado, profundas líneas grabadas alrededor de sus ojos, pero su postura seguía siendo recta como la de un militar mientras se deslizaba en la cabina frente a mí. «¿Te arriesgas al reunirte conmigo?», dije en voz baja después de que la camarera le sirviera el café. La risa de Margaret era seca como las hojas de otoño. «¿Qué van a hacer? ¿Daggered Arm Olympier Inodoros?» «Oh, espera». Golpeó el maletín. «He estado recopilando cosas durante años. No sabía por qué. Simplemente me parecía mal tirar la verdadera historia de Crawford. Supongo que estaba esperando a que volvieras». Abrió el maletín y me pasó una carpeta delgada. «Comienza con estas actas de la Junta de los últimos 5 años. Fíjate en quién falta a la asistencia». Hojeé los documentos, la confusión aumentaba. «No hay representantes de Crawford aquí, excepto Bentley. El derrame cerebral de tu padre fue conveniente para algunas personas», dijo Margaret, revolviendo azúcar en su café. «La Junta se reconstruyó gradualmente. El interés de control de tu familia se diluyó a través de algunas maniobras complicadas con las acciones. No soy una experta en finanzas, pero incluso yo podía ver que algo no estaba bien. Pero la compañía todavía se llama Crawford Industries. Todavía poseemos la mayoría de las acciones, en papel, tal vez». Margaret deslizó otra carpeta hacia mí. «Estas son adquisiciones de propiedades realizadas por compañías fantasmas que, si miras lo suficientemente cerca, todas se remontan a un holding llamado BHS Enterprises, Bentley Hamilton Securities. PHS. Margaret asintió. Conan Socio Silencioso Interzani. S. Miller Investments. Savannah Miller. Savannah Miller, su sir. El incidente del café de repente adquirió nuevas dimensiones. Esto no era solo una aventura, era una asociación comercial calculada. «Hay alguien más con quien debes hablar», dijo Margaret, mirando su reloj.
George Whitman. El nombre me golpeó como un golpe físico. George había sido el mejor amigo de papá, nuestro director financiero durante 30 años y mi tío honorario. Me enseñó a conducir, asistió a mi graduación universitaria y brindó con un discurso sincero en mi boda. Luego se jubiló repentinamente 3 años después del derrame cerebral de papá. Pensé que se había mudado a Florida, dije. Margaret negó con la cabeza. Vive a 20 minutos de aquí. Bentley difundió rumores sobre demencia temprana para desacreditarlo cuando George cuestionó algunas decisiones financieras. Lo último que escuché fue que estaba asesorando a pequeñas empresas y evitando cualquier cosa con el nombre Crawford. Escribió su dirección en una servilleta. Ha estado esperando este día más que yo. Encontré la modesta casa estilo rancho de George en una tranquila subdivisión al otro lado de la ciudad. El hombre que abrió la puerta se parecía poco al robusto mago financiero que una vez había comandado nuestra sala de juntas. Sus hombros se habían hundido hacia adentro, su antiguo físico de luchador disminuido, pero sus ojos, esos astutos ojos azules que podían detectar una discrepancia en un estado financiero desde el otro lado de la habitación, se iluminaron con reconocimiento. Ruby Crawford, respiró, envolviéndome en un fuerte abrazo que olía a tabaco de pipa y loción para después del afeitado. Dios mío, eres la viva imagen de Matthew en su mejor momento. Las paredes de la sala de estar de George estaban cubiertas con fotos de su vida en Crawford Industries, picnics de la compañía, fiestas de jubilación, la inauguración de nuestra segunda fábrica, una línea de tiempo visual de todo lo que se había borrado de la sede actual. Debería haberte contactado hace años, admití mientras nos servía té. No me echaron, interrumpió George bruscamente. Me tendieron una trampa, manipularon informes financieros con mi firma, transacciones con fecha anterior, crearon rastros de papel que sugerían que había malversado fondos. Cuando comencé a investigar, Bentley ofreció una opción: renunciar en silencio con mi pensión o enfrentar cargos criminales. Mis manos temblaron alrededor de mi taza de té. Y te fuiste sin pelear. La expresión de George se oscureció. Luché, a mi manera. He estado documentando todo durante años, construyendo un caso, pero sin el apoyo de la Junta o el control de las acciones. Estaba gritando al vacío. Estudió mi rostro. Algo ha cambiado. Estás aquí por una razón. Le conté sobre el incidente del café, los documentos de Margaret, el evidente romance y las preocupantes conexiones financieras entre Bentley y Savannah. George escuchó atentamente, luego desapareció en su estudio, regresando con una computadora portátil y un disco duro externo. Operación Recuperación, dijo con la primera sonrisa genuina que le había visto. Cada transacción cuestionable, cada estatuto violado, cada instancia de delito corporativo que pude documentar, más algo que no saben. Conservé mi contrato de trabajo original, firmado por tu padre, que me otorgaba opciones sobre acciones que nunca se cancelaron adecuadamente. Durante las siguientes 3 horas, George me guió a través de su meticulosa documentación. El patrón era claro. Bentley había estado debilitando sistemáticamente el control de la familia Crawford mientras se enriquecía a sí mismo y a sus aliados. Los valores fundamentales de la compañía no solo se habían abandonado, habían sido deliberadamente atacados para su destrucción. ¿Por qué desmantelaría todo lo que hizo que la compañía tuviera éxito?, pregunté. Porque las empresas con principios son más difíciles de explotar, respondió George con gravedad. Cada decisión que tomó tu padre priorizó la estabilidad a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Bentley está jugando un juego diferente: inflar el valor, extraer recursos, seguir adelante. Antes de irme, George llamó a Harold Jenkins, nuestro ex gerente de producción, que ahora trabajaba para un competidor. Para la hora de la cena, tenía reuniones programadas con 6 ex ejecutivos de Crawford que habían sido expulsados bajo circunstancias sospechosas. Se estaba formando una red. Personas que recordaban lo que representaba Crawford Industries y querían justicia. Esa noche, después de que Bentley enviara un mensaje de texto diciendo que estaba trabajando hasta tarde, la mentira ahora transparente, conduje a la instalación de almacenamiento donde papá guardaba los registros personales que no había visitado en años, pagando las tarifas automáticamente a través de su fideicomiso. El guardia de seguridad me reconoció de inmediato. Había trabajado brevemente en nuestra sala de correo hace décadas. Dentro de la unidad con clima controlado se encontraba la historia física de Crawford Industries, planos originales, libros de contabilidad escritos a mano, fotografías, lo más importante, archivadores que contenían documentos de constitución y acuerdos de accionistas redactados mucho antes de que los registros digitales pudieran manipularse.
Bajo las duras luces fluorescentes, descubrí algo que Bentley claramente había pasado por alto. Una disposición en la carta original de la compañía que otorgaba al fundador o descendientes directos derechos especiales de voto en circunstancias específicas de presunta mala conducta. La cláusula nunca se había invocado, pero existía en blanco y negro, firmada y notariada hace 40 años. Me senté en el piso de concreto, rodeada del legado de mi padre, un plan cristalizándose con cada documento que examinaba. La reunión trimestral de la Junta de la compañía estaba programada para el próximo jueves, a solo 9 días de distancia. Con la evidencia de George, la información privilegiada de Margaret y la red de antiguos empleados, tenía una base, con las disposiciones legales de papá, tenía influencia. Estaba amaneciendo cuando finalmente cerré la unidad de almacenamiento, exhausta pero lúcida. Conduje al centro de vida asistida donde residía papá. Aunque su derrame cerebral había limitado su movilidad y habla, su mente seguía aguda. Necesitaba su bendición para lo que vendría después. Estaba despierto, viendo el amanecer pintar el cielo afuera de su ventana cuando entré. Su buen ojo se enfocó atentamente en mi rostro, reconociendo que algo había cambiado fundamentalmente. Lo encontré, papá, dije, tomando su mano. El camino de regreso, la manera de salvar Crawford Industries. Describí mis descubrimientos y planes en términos sencillos, observando atentamente su expresión. Cuando terminé, papá apretó mi mano con sorprendente fuerza. Con esfuerzo, formó 4 palabras claras: tú eres mi legado. En ese momento, de pie bajo la dorada luz de la mañana con la aprobación de mi padre calentándome, tomé mi decisión final. Crawford Industries no solo sería recuperada, renacería. El reloj que se había detenido hace 15 años cuando me alejé comenzó a funcionar de nuevo, contando hacia un ajuste de cuentas que nadie en esa reluciente sede de vidrio podría anticipar. 9 días. La cuenta regresiva para la reunión trimestral de la Junta marcaba implacablemente en mi mente mientras conducía a casa desde las instalaciones de papá. 9 días para orquestar un golpe corporativo mientras mantenía la fachada de una ama de casa ajena. La ironía no se me escapaba. Durante años, había interpretado el papel que Bentley esperaba, y ahora esa misma subestimación sería su perdición. Mi primera llamada fue a Erika Patterson, la abogada de papá desde hacía mucho tiempo, que se había jubilado poco después de que Bentley asumiera el cargo, ahora dirigiendo un pequeño bufete especializado en gobierno corporativo. Escuchó sin interrupciones mientras describía lo que había descubierto. La disposición del fundador es legítima, confirmó después de revisar los documentos que había fotografiado. Es inusual, pero no sin precedentes, una salvaguardia contra adquisiciones hostiles que era común en las empresas familiares de esa época. La pregunta no es la legalidad, sino la influencia. ¿A cuántas acciones puedes acceder? Mi fondo fiduciario poseía el 15% de las acciones de Crawford Industries, significativo, pero no controlador. Las opciones canceladas indebidamente de George representaban otro 3%. Margaret se había aferrado en silencio al 2%, regalado por papá hace años. Los ejecutivos jubilados de mi incipiente red controlaban pequeños porcentajes que colectivamente podrían alcanzar el 7%. Necesitamos el 34% para invocar la disposición del fundador, explicó Erika, y necesitaremos pruebas irrefutables de mala conducta para justificar su uso. Pasé esa tarde en la oficina de Erika, trazando posibles aliados y obstáculos. Al anochecer, habíamos identificado un objetivo crucial: Douglas Fletcher, el miembro de la Junta con más antigüedad, que había sido el banquero de papá durante décadas antes de que Bentley lo relegara a un papel simbólico. Fletcher controla el 8% a través de la firma de inversión de su familia, señaló Erika, y por lo que he oído, se ha sentido cada vez más incómodo con la dirección de Bentley. Nuestra estrategia tomó forma. Me acercaría a Fletcher con la evidencia de George, apelaría a su historia con papá y aseguraría sus acciones para la votación. Mientras tanto, Erika se pondría en contacto en silencio con otros accionistas minoritarios que habían sido marginados en los últimos años. En casa, mantuve una normalidad perfecta. Cuando Bentley regresó esa noche, lo saludé con un suave beso y sin mencionar el incidente del café. Durante la cena, escuché atentamente sus quejas sobre la incompetencia de la gerencia media mientras identificaba en silencio a los empleados leales que reincorporaría después de la adquisición. Pareces diferente, comentó Bentley, estudiándome por encima de su copa de vino. Más presente. Sonreí, canalizando 15 años de experiencia en la actuación como la esposa comprensiva. Solo trato de interesarme más en tu trabajo. He estado pensando en el legado de papá, últimamente.
Algo brilló en los ojos de Bentley. Precaución, quizás. La condición de Matthew no ha cambiado, ¿verdad? No. Solo reflexiva, supongo. Los niños prácticamente han crecido. Tal vez sea hora de que encuentre algo significativo que hacer con mis días. El alivio de Bentley fue palpable. Deberías tomar una clase, unirte a la junta de una organización benéfica, algo satisfactorio pero flexible. Su tono dejó en claro lo que quería decir, algo que no interfiriera con su vida o carrera. A la mañana siguiente, me reuní con Douglas Fletcher para tomar un café en un café apartado donde los empleados de Crawford no se aventurarían. A los 72 años, Fletcher seguía siendo agudo, su apretón de manos firme mientras me evaluaba con los ojos calculadores de un banquero. «Te pareces a Matthew en su mejor momento», dijo, las mismas palabras que había usado George. La misma determinación alrededor de la boca. Presenté la evidencia metódicamente. Las compañías fantasmas, los fondos desviados, el desmantelamiento sistemático de los valores de Crawford. Fletcher escuchó sin hacer comentarios, ocasionalmente tomando notas con una caligrafía precisa. Cuando terminé, cerró su cartera de cuero lentamente. He sabido que algo andaba mal durante años. No pude probarlo, y mis protestas fueron constantemente rechazadas. Me miró fijamente con una mirada penetrante. ¿Qué quieres exactamente de mí, Ruby? Tu poder en la reunión de la Junta del próximo jueves, y tu palabra de que mantendrás esta conversación confidencial hasta entonces. Fletcher reflexionó durante un largo momento. Matthew salvó mi banco durante la crisis de ahorros y préstamos cuando todos le aconsejaron que retirara sus cuentas. Dijo que valoraba las relaciones por encima de las tasas de interés. Asintió una vez con decisión. Tienes mi poder. Día tras día, nuestra coalición creció. Un vicepresidente jubilado prometió sus acciones. También lo hizo un exgerente de planta. 3 directores de ventas regionales que habían sido expulsados durante la reestructuración se unieron con entusiasmo a nuestra causa. Para el 5.º día, controlábamos el 29%, tentadoramente cerca del umbral necesario. Mientras tanto, vivía una doble vida con creciente dificultad. Mientras preparaba las cenas familiares, recibía llamadas codificadas de Erika sobre adquisiciones de acciones. Mientras lavaba la ropa, estudiaba los estatutos corporativos. Mientras Bentley dormía, enviaba por correo electrónico documentos estratégicos a nuestro creciente equipo de aliados. La farsa casi se derrumba el 6.º día. Estaba revisando registros financieros confidenciales en la oficina de mi casa cuando Bentley regresó inesperadamente del trabajo. Apenas tuve tiempo de cambiar las pantallas antes de que apareciera en la puerta. ¿En qué estás trabajando tan atentamente?, preguntó, aflojándose la corbata. Planeando el 75 cumpleaños de papá, mentí suavemente. El centro de vida asistida está ayudando a coordinar algo especial. Bentley frunció el ceño. Eso es dentro de meses. Me conoces, siempre planeando en exceso. Cerré la computadora portátil casualmente. Mal día en el trabajo. Fletcher está siendo difícil con la adquisición de Anderson, de repente cuestionando cada detalle, como si volviera a ser relevante. Bentley se sirvió un whisky del pequeño bar en la esquina. Y alguien ha estado accediendo a archivos de personal antiguos. Lo marcó esta mañana. Mi pulso se aceleró. Margaret había estado usando sus credenciales de personal de limpieza para recopilar información. Probablemente sea solo una falla del sistema, murmuró Bentley. Probablemente. Bentley me estudió por encima de su vaso. Visitaste a tu padre ayer. Lo visito todas las semanas, lo sabes. Savannah pensó que vio tu auto cerca de la sede después. La pregunta quedó sin respuesta entre nosotros. Fingí una risa. En el centro después del horario de visitas. Estaba en el club de lectura de Sara. Llámala si no me crees. Gracias a Dios que le había pedido a mi amiga que me cubriera si era necesario. El momento pasó, pero sabía que nuestra ventana se estaba estrechando. Alguien había notado las actividades inusuales. Margaret envió un mensaje de texto de advertencia a la mañana siguiente. Se habían aumentado los protocolos de seguridad. Las credenciales se estaban revisando más rigurosamente. El 8.º día, Erika llamó con noticias triunfantes. Tenemos el 32%, un 2% menos, pero ganando impulso. Esa misma tarde, Fletcher llamó con un problema. Hamilton sabe que algo está sucediendo. Ha convocado una sesión ejecutiva de emergencia antes de la reunión principal de la Junta, tratando de impulsar la fusión de Anderson antes de que algo pueda interferir. Necesitábamos un aliado más, alguien con acciones significativas y el coraje para enfrentarse a Bentley, alguien a quien él no sospecharía.
La respuesta vino de una fuente inesperada. El hermano menor de Bentley, Timothy. George lo sugirió durante nuestra reunión de estrategia final. Heredó el 5% de su abuela, pero nunca asumió un papel activo. Él y Bentley no habían hablado en años. ¿Alguna disputa por una propiedad familiar? ¿Nos ayudaría? Pregunté. La sonrisa de George era la buena. Bentley bloqueó su solicitud para trabajar en Crawford justo después de graduarse de la escuela de negocios. Dijo que el nepotismo se vería mal, justo antes de ascender a su compañero de cuarto de la universidad a vicepresidente. La noche anterior a la reunión de la Junta, hice la llamada crucial a Timothy Hamilton desde un teléfono desechable. Escuchó en silencio mi propuesta, hizo 3 preguntas incisivas que confirmaron su perspicacia comercial y luego simplemente dijo: envíame un correo electrónico con el lugar para firmar. Con las acciones de Timothy, controlamos el 37%, suficiente para invocar la disposición del fundador y forzar una votación integral sobre el liderazgo. La última noche, me paré frente a mi armario, contemplando el uniforme de batalla para la guerra del mañana. Los trajes sastre todavía tenían etiquetas de precio, conservadas en plástico, para un regreso a la vida corporativa que nunca se había materializado, hasta ahora. Elegí un traje gris carbón con sutiles rayas azules de Crawford, el color favorito de papá, incorporado en cada logotipo de la compañía hasta que Bentley cambió la marca con un elegante plateado. Coloqué documentos impecables en mi maletín, documentos originales del almacén de papá, la evidencia meticulosa de George, acuerdos de asociación, autorizaciones de poder. Luego agregué un toque final, la vieja estilográfica de papá, la que había usado para firmar los documentos de constitución originales hace 40 años. En el baño, estudié mi reflejo mientras me aplicaba maquillaje sutil y me peinaba con un moño profesional. La mujer en el espejo no era la cómoda ama de casa que había pasado 15 años al margen. Esta era Ruby Crawford resurgiendo, la heredera que una vez conoció el cumpleaños de cada empleado, la gerente de operaciones que podía recitar los números de producción de memoria, la hija entrenada desde la infancia para liderar. ¿Con quién estás hablando?, preguntó Bentley desde el dormitorio, al oír mi susurro. Conmigo misma, respondí, finalizando los planes para la cita de papá mañana. Otra mentira, pero la última. Para esta hora mañana, la verdad sería la nueva moneda en Crawford Industries, y su legítima guardiana estaba lista para tomar su lugar. La mañana llegó con una claridad cristalina. Apenas había dormido, pero la adrenalina me proporcionó toda la energía que necesitaba. Bentley se había ido temprano para los preparativos previos a la reunión. Su beso mi mejilla superficial, distraído. No tenía idea de que era un adiós. Me vestí metódicamente. El traje gris carbón con rayas azules de Crawford, una blusa blanca sencilla, los pendientes de perlas de mi madre, tacones bajos que no comprometerían mi movilidad ni mi confianza. La mujer en el espejo parecía familiar y extraña a la vez. La chica que una vez fue la heredera de Matthew Crawford. Ahora madura, templada por años de observación silenciosa. La sede de Crawford Industries brillaba bajo el sol de la mañana mientras estacionaba en un lugar para visitantes. Esta vez, no me acerqué a la recepción y me anuncié. George esperaba junto a la entrada de servicio, con la credencial de empleado sujeta a su chaqueta. Margaret nos autorizó el acceso, susurró, conduciéndome hacia el montacargas. Los protocolos de seguridad se cambiaron anoche, pero ella tiene un amigo en ti que se aseguró de que nuestras credenciales siguieran funcionando. Subimos en silencio al piso ejecutivo, saliendo a un pasillo vacío. La sala de juntas estaba a 3 puertas de distancia, la misma sala donde papá había dirigido las reuniones trimestrales durante décadas, aunque ahora rediseñada con un elegante minimalismo que borraba su historia. A través de las paredes de vidrio, podía ver que la reunión ya estaba en progreso. Bentley estaba de pie en la cabecera de la mesa. El puntero láser rodeaba las cifras en una pantalla de proyección. Savannah se sentaba cerca de él, tomando notas con una diligencia exagerada. Los miembros de la junta con trajes caros escuchaban con diversos grados de interés. Fletcher miraba su reloj, Timothy Hamilton examinaba sus uñas con estudiada indiferencia. ¿Lista?, preguntó George en voz baja. Asentí, agarrando la estilográfica de papá como un talismán. Entramos sin llamar. La puerta neumática se abrió con un silbido, creando un vacío instantáneo de silencio mientras las cabezas se volvían hacia la interrupción. Bentley se congeló a media frase. El puntero láser aún iluminaba las proyecciones de ingresos proyectados que ahora sabía que estaban manipuladas. Ruby, la confusión cruzó por su rostro, rápidamente reemplazada por irritación. Estamos en medio de una reunión. Sé exactamente en medio de qué estás, Bentley.
Mi voz era firme, autoritaria, un tono que no había usado en 15 años. Y estoy aquí para detenerlo. Savannah se recuperó primero. Señora Hamilton, debería llamar a seguridad para que la escolten para que salga. Su dulce preocupación no podía ocultar el pánico en sus ojos cuando notó a George parado detrás de mí. Eso no será necesario, señorita Miller. Me moví al centro de la sala, colocando mi maletín sobre la mesa. Después de todo, este es un negocio familiar, y yo soy familia. Fletcher se aclaró la garganta. Quizás deberíamos escuchar lo que Ruby tiene que decir. La sonrisa de Bentley fue tensa mientras se dirigía a la sala. Mi esposa ha estado bajo un estrés considerable últimamente, la condición de su padre. Mi padre estaría horrorizado por lo que le has hecho a su compañía. Interrumpí, mis palabras cayendo como piedras en aguas tranquilas. Afortunadamente, incorporó salvaguardas en los cimientos mismos de Crawford Industries, salvaguardas que estoy invocando hoy. Saqué la carta original de la compañía de mi maletín, deslizándola hacia el centro de la mesa. Artículo 7, sección 3. En casos de presunta mala conducta corporativa, el fundador o los descendientes directos pueden convocar una votación integral de liderazgo, con derechos de voto ponderados especiales para las acciones fundadoras. Timothy Hamilton se inclinó hacia adelante, ocultando mal su sonrisa. Creo que eso requiere un apoyo significativo de los accionistas. Así es, estuve de acuerdo. 34%, para ser precisos. Coloqué una pila de declaraciones de representación junto a la carta. Yo controlo el 37% a partir de esta mañana. El rostro de Bentley palideció. Eso es imposible. Solo tienes el 15% a través de mi fideicomiso. Terminé por él, más las opciones canceladas indebidamente de George, las propiedades de Margaret, las acciones de varios ejecutivos jubilados, el bloque de inversión familiar de Fletcher. Hice una pausa para darle efecto. El 5% de tu hermano Timothy. Timothy levantó su taza de café en un saludo simulado mientras la cabeza de Bentley se giraba hacia él. No lo harías. Bentley sisió. Ya lo hice. Timothy se encogió de hombros. Lealtad familiar. Algo que deberías estudiar. Savannah se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. No puedes simplemente entrar y... En realidad, sí puede, interrumpió Fletcher, señalando la carta. He revisado la disposición. Es legalmente vinculante. Los siguientes 30 minutos se desarrollaron con precisión quirúrgica. George presentó pruebas de irregularidades financieras, incluida la documentación de las compañías fantasmas controladas por Bentley y Savannah. Fletcher confirmó que se habían desviado fondos de las cuentas de pensión de los empleados. Timothy reveló que la fusión de Anderson habría desencadenado bonificaciones ejecutivas masivas mientras devaluaba las acciones existentes. A lo largo de todo, la expresión de Bentley pasó por la incredulidad, la ira y, finalmente, el cálculo desesperado. Cuando concluyó la presentación de pruebas, intentó una última resistencia. Esta es una caza de brujas basada en sentimentalismo anticuado, argumentó. Crawford Industries necesitaba modernizarse para sobrevivir. Sin mi liderazgo, esta empresa se habría derrumbado hace años. Perspectiva interesante, respondí, abriendo la carpeta final en mi maletín. Estas son las verdaderas proyecciones financieras del último trimestre, no las versiones manipuladas que has presentado a la Junta. La empresa ha sido rentable a pesar de tu despojo de activos, no gracias a él. La votación fue rápida y decisiva. Utilizando la disposición ponderada del fundador, mi 37% se tradujo en una participación mayoritaria. En cuestión de minutos, Bentley fue destituido como CEO, en espera de una investigación financiera completa. Se estableció un comité de liderazgo interino, con Fletcher como presidente y yo como CEO interina. Bentley se quedó paralizado mientras su reino corporativo se derrumbaba a su alrededor. «Planeaste esto todo el tiempo», dijo en voz baja, peligrosamente. «Todos esos años fingiendo estar contenta como ama de casa». «No, Locaregi. Confié en ti, todos esos años, hasta la semana pasada, cuando tu secretaria me guiñó un ojo mientras derramaba café en mi blusa». «Ups, le gusta desordenado», se rió, mirándote como si fueras de su propiedad. El rostro de Savannah se encendió mientras las cabezas se volvían hacia ella. Ese momento cristalizó todo lo que estaba mal en lo que le habías hecho a Crawford Industries. Continué. No se trataba solo de nuestro matrimonio, se trataba del legado que estabas destruyendo. Llegó la seguridad para escoltar a Bentley y Savannah fuera del edificio. Cuando llegaron a la puerta, hice un último anuncio. «Sir Miller, no esté despedida».
La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Crawford Industries siempre ha valorado a los empleados leales. Será reasignada a la administración de las instalaciones a partir de mañana. Margaret le mostrará dónde encontrar los artículos de limpieza. Después de que se levantó la reunión, me quedé sola en la sala de juntas. Las emociones finalmente me alcanzaron. La victoria se sentía vacía sin que papá la presenciara. Mi matrimonio había terminado. Mis hijos tendrían preguntas que no estaba segura de cómo responder. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi hija. Mamá, ¿qué está pasando? Papá acaba de llamar sonando raro. La realidad se estrelló. Los golpes corporativos creaban narrativas limpias en las revistas de negocios, pero consecuencias desordenadas en la vida real. Había recuperado mi derecho de nacimiento, pero había perdido mi compañero de 17 años. Bien o mal, necesario o no, habría daños colaterales. Pasé la tarde en reuniones con los jefes de departamento, muchos de los cuales me miraban con recelo nacido de años de liderazgo de Bentley. Algunos se sintieron aliviados, otros se resistieron, todos necesitaban que les aseguraran que Crawford Industries no sufriría otra transición traumática. No estamos demoliendo, les dije. Estamos recordando. Calidad, integridad, familia. Esos no son conceptos anticuados, son ventajas competitivas cuando se aplican correctamente. Al anochecer, la prensa se había enterado del cambio de liderazgo. Mi teléfono sonaba constantemente con llamadas de reporteros, familiares, amigos y abogados. Los ignoré a todos, conduciendo al centro de vida asistida donde esperaba papá. La puesta de sol pintaba su habitación con luz ámbar cuando entré. Estaba despierto, alerta, de alguna manera sintiendo que esta no era una visita de rutina. Me arrodillé junto a su silla, tomando su mano en la mía. Está hecho, dije simplemente. Crawford Industries es nuestro de nuevo. Las lágrimas brotaron de su buen ojo. Con un esfuerzo tremendo, levantó la mano hasta mi mejilla en un gesto de orgullo y consuelo. Entendía el costo de la victoria de hoy. Siempre había entendido que el verdadero liderazgo requería sacrificio. ¿Valió la pena?, preguntó, las dos palabras claras a pesar de su dificultad para hablar. Pensé en la cultura de la empresa que se restauraría, los empleados que serían tratados con dignidad nuevamente, las prácticas comerciales que una vez más priorizaría la calidad sobre las ganancias rápidas, el legado que continuaría para otra generación. Sí, respondí apretando su mano. Valió todo. Mientras la oscuridad caía fuera de su ventana, describí mis planes para el futuro de la compañía, planes que honraban su pasado mientras abrazaban la evolución necesaria. Papá escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente o apretando mis dedos en señal de aprobación. Mañana traería conversaciones complicadas con mis hijos, abogados de divorcio y ejecutivos resistentes. El camino por delante contenía tanto la restauración como la reinvención. Pero esta noche, en la tranquilidad de la habitación de mi padre, simplemente era una hija que había cumplido su promesa de proteger lo que importaba. El legado de Crawford estaba a salvo una vez más, y finalmente estaba en casa. Si disfrutaste del viaje de Ruby para recuperar el legado de su familia, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra historia. Deja un comentario a continuación compartiendo lo que habrías hecho en su situación. Gracias por leer.